Bueno chicos, ya llegamos a la última parte de la unidad 1. En esta sección lo que veremos es el teorema de Bayes. El teorema de Bayes tiene un contexto de aplicación especial. El contexto de aplicación es que en un espacio muestral S debe aparecer una partición. ¿Qué significa una partición? Una partición significa que tenemos A1, A2, a n eventos, los cuales tienen una circunstancia especial. La unión de todos me da S y entre ellos la intersección es vacía. Luego aparece un evento B, el cual tiene como condición que tenga una probabilidad distinta de 0. Veamos este ejemplo. El equipo de control de calidad de una empresa va a realizar un relevamiento de sus procesos, los cuales pueden dividirse en dos, proceso 1 y proceso 2. Un elemento producido está en uno u otro proceso y el producto final debe pasar por ambos procesos. Es decir, que un elemento producido por esta empresa no puede estar simultáneamente en ambos procesos. Transcurre en algún momento por el proceso 1 y en algún momento por el proceso 2, pero no simultáneamente en ambos procesos. Se sabe que actualmente el 70% de las unidades producidas están en el proceso 1 y según datos históricos, en dicho proceso se encuentra un 2% de unidades defectuosas y un 4% en el proceso 2. Volvamos a identificar detalles de este enunciado. Las unidades producidas por esta empresa están en un proceso 1 o, excluyente, en un proceso 2. El 70% de las unidades están en proceso 1. Por lo tanto, del 100% que produce esta empresa, el 30% están en proceso 2. Luego, dice, en dicho proceso, es decir, en el 1, se encuentra un 2% de unidades defectuosas. Es decir, que del 100% de unidades que están en proceso 1, hay un 2% que son defectuosas. Por lo tanto, va a haber un 98% de unidades en el proceso 1 que no sean defectuosas. Mientras que del total de unidades que están en el proceso 2, existe un 4% de unidades defectuosas y por lo tanto hay un 96% de unidades no defectuosas. Veamos los eventos. Definimos un evento A que representa las unidades que están en el proceso 1, un evento B a las que están en el proceso 2 y un evento D que indica aquellas unidades que son defectuosas. Gráficamente tenemos esta circunstancia. El espacio S de todas las unidades producidas por esta empresa está clasificado en dos partes. Un 70% de unidades que están en el proceso 1, llamado evento A, y un 30% que están en proceso 2, llamado evento B. Y luego hay un porcentaje de unidades que están en ambos procesos que son defectuosas. Indiquemos los datos que aparecen en el problema. El porcentaje de unidades en proceso 1 es del 70%. Las que están en el proceso 2 va a ser del 30%. Dado que están en el proceso 1, el porcentaje de defectuosas es 2%. Mientras que dado que están en el proceso 2 o evento B, el porcentaje de defectuosas es del 4%. Si queremos graficar estos datos en un diagrama de árbol,
el cual resulta muy útil para identificar todos los datos de un teorema de Bayes, vamos a realizar lo siguiente. Primero tendremos dos grandes ramas que identifiquen a los eventos que particionan al espacio S, es decir, una rama para A y otra rama en este caso para B. Podrían existir problemas en donde aparezcan más eventos que particionan a S. Por lo tanto, tenemos unas ramas primarias en donde hay dos ramas, una que identifica el evento A y otra que identifica al evento B. Vamos a colocar los datos que se conocen como que la probabilidad de estar en A es del 0,70 y la probabilidad de estar en B es 0,30. Estas primeras ramas siempre deben sumar 1, ya que por características de aplicación de este teorema necesitamos que el espacio muestral esté dividido en n eventos, pero que la unión me dé todo S. Luego tenemos ramas secundarias que van a identificar las probabilidades condicionadas, es decir, dado que estamos en las unidades de proceso 1, tenemos un porcentaje de unidades defectuosas que sería del 2%. Es decir, que esta rama expresa una probabilidad condicionada a estar en esta rama primaria que es proceso 1. Por lo tanto, también en esta rama secundaria que aparece en A, podemos encontrar otra rama más que me indique cuántas unidades que están en el proceso A no son defectuosas. Entonces, colocamos otra rama en la que tenemos a los no defectuosos, a las unidades no defectuosas, que obviamente van a ser del 0,98. Luego, en la segunda rama, es decir, en las unidades que están en proceso 2, también tendremos un porcentaje de unidades que son defectuosas, que en este caso es del 4%, y la otra rama que identifica a las unidades no defectuosas del proceso 2, que sería del 96%. En el inciso A, el problema nos pide que hallemos la probabilidad de que se elija al azar una unidad que sea defectuosa y además sea del proceso 1. Observemos acá algo muy importante que es la I. La I se la identifica en el lenguaje coloquial con la intersección y con la I lógica. Por lo tanto, la probabilidad que nos están pidiendo, dados los eventos que ya hemos definido en la diapositiva anterior, es la probabilidad de que esté en el proceso 1, que sería A, intersección que sea defectuosa. Bueno, es una probabilidad conjunta que ya vimos en diapositivas anteriores a que es igual. Si lo vemos gráficamente, tenemos el evento A, que estaría expresado por todo este sector, y el evento defectuosas. La intersección entre los dos eventos queda expresado por ese sector. Ya sabemos cómo encontrar una probabilidad conjunta. Sería, en este caso, la probabilidad de estar en el proceso 1, es decir, probabilidad de A, por la probabilidad de defectuoso dado A. Esos datos los tenemos. La probabilidad de A es del 70% y la probabilidad de ser defectuosa dado que estamos en A es del 2%. Si multiplicamos ambas cantidades, nos queda una probabilidad del 1,4% de que elijamos una unidad que es del proceso 1 y además defectuosa. Si observamos el diagrama de árbol, vemos que cuando tenemos que encontrar una probabilidad conjunta,
Observemos dónde aparecen los eventos. En este caso nosotros tenemos el evento A y el evento D. En el diagrama de árbol tenemos acá el evento A y acá aparece el evento D. La probabilidad de A sería el valor que aparece en esta rama primaria y la probabilidad de defectuoso dado A es lo que aparece en esta rama secundaria. ¿Qué hicimos para encontrar la probabilidad de la intersección? Multiplicar ambos valores. Es decir, identificamos la rama primaria y secundaria donde aparecen los eventos y luego multiplicamos los valores. Si les pidiera encontrar la probabilidad de que elijamos al azar una unidad que sea del proceso 2 y sea no defectuosa, ¿ustedes qué harían mirando el diagrama de árbol? Proceso 2 está identificado con el evento B y no defectuoso está acá. Por lo tanto, lo que hacemos es multiplicar 0,30 por 0,98. Vamos al inciso B. En el inciso B nos dice, halle la probabilidad que el personal de control, eligiendo al azar una unidad producida, ésta sea defectuosa. Es decir, es la probabilidad de que al seleccionar una unidad al azar, sea esta defectuosa. Por lo tanto, lo que nos pide este problema es calcular la probabilidad de hallar una unidad defectuosa. Si observamos el gráfico, nos están pidiendo la probabilidad de todo el evento D. Bueno, para calcular esta probabilidad no tenemos los datos directamente dados por el problema. Entonces, lo que haremos es expresar al evento D como intersección de eventos disjuntos. Básicamente a D lo podemos expresar como la unión del evento A interceptado D, que nos quedaría ese sector rayado en azul, y el evento B cuando intercepta a D, que nos quedaría el sector rayado rojo. Observen que ambos eventos son disjuntos. Por lo tanto, esa probabilidad nos va a quedar la probabilidad de la unión de dos eventos, uno A intersección D y el otro B intersección D. Como vemos, estos eventos son disjuntos. Observen que en esta intersección es fácil probar que son disjuntos, ya que son todas intersecciones, podemos conmutar y asociar adecuadamente. Esta expresión podría quedar expresada como A intersección B, intersección D. Y A intersección B es disjunta por el enunciado del teorema. Luego, la probabilidad de una unión disjunta, por propiedad de probabilidad, es la suma de las probabilidades. Y nuevamente acá nos enfrentamos a una probabilidad conjunta que por definición va a ser la probabilidad de A por la probabilidad de D dado A. Expresamos esas probabilidades conjuntas por su igualdad. Probabilidad de A dado probabilidad de A por la probabilidad de D dado A, más la probabilidad de B por la probabilidad de D dado B. Ahora, estos datos los tenemos dados por el enunciado del problema. La probabilidad de A es 0,70, la probabilidad de D dado A es de 0,02, la probabilidad de B es 0,30 y la de D dado B es del 0,04.
Si reemplazamos por los valores y calculamos, nos queda una probabilidad del 2,6% de que elijamos al azar en este proceso una unidad defectuosa. Observemos esta probabilidad en el diagrama de árbol. Lo primero que hacemos es identificar el evento al que le queremos buscar la probabilidad. En este caso es el evento D. A D lo tenemos ahí y en esta rama secundaria también. Luego, para calcular la probabilidad de D, lo que hacemos es multiplicar las ramas primaria y secundaria que nos conducen a D y sumar con el producto de la otra rama primaria y secundaria que nos llevan al mismo evento. Observemos que para encontrar la probabilidad de D es la probabilidad de A por la probabilidad de D dado A más la probabilidad de B por la probabilidad de D dado B. Inciso C. Dice, halle la probabilidad que, si se detecta algún elemento defectuoso, este provenga del proceso 1. Observemos este enunciado. Nos piden la probabilidad de que una unidad provenga del proceso 1, es decir, la probabilidad de A, pero no sobre todas las unidades producidas de la empresa, sino ya sabiendo que ese elemento es defectuoso. Por lo tanto, esta probabilidad es una probabilidad condicionada. Es la probabilidad de que una unidad provenga del proceso 1, es decir, evento A, dado que sé que es defectuoso, es decir, dado D. Gráficamente, esta probabilidad la podemos identificar de esta manera. Sabemos que la unidad es defectuosa, entonces, dado que sabemos que es defectuosa, queremos saber qué probabilidad es de que sea del proceso 1, es decir, del evento A. Toda probabilidad condicional la obtenemos como el cociente entre la probabilidad conjunta de A y D sobre la probabilidad de D. Estas probabilidades ya las resolvimos en el inciso A la probabilidad conjunta y en el inciso B de este problema a la probabilidad de D. Los resultados que obtuvimos en A de la probabilidad de la intersección es de 0,014 y en el inciso B la probabilidad de D es 0,026. En resumen, tenemos aproximadamente un 54% de probabilidad de que se elija una unidad que viene del proceso 1, dado que sabemos que esa unidad es defectuosa. Si lo vemos en el diagrama de árbol, lo que vamos a tener que hacer cuando nos enfrentamos directamente a una probabilidad condicionada es recordar lo que les expliqué en las diapositivas pasadas. Para encontrar esa probabilidad condicionada tenemos que encontrar el numerador, que es una conjunta de A y D, una probabilidad conjunta, que la obtenemos identificando los eventos, que en este caso son A y D, y multiplicando las probabilidades de las ramas que se conectan. En cambio, para encontrar la probabilidad del denominador, que es la probabilidad de D, identificamos el evento D en las ramas secundarias, multiplicamos los valores que aparecen en las ramas del evento que hemos identificado y sumamos entre ramas.
Es decir, que en este caso, para encontrar la probabilidad de D, haríamos 0,70 por 0,02 más 0,30 por 0,04. Formalicemos ahora el teorema de Bayes. El enunciado dice: sea SP un espacio de probabilidad y A1, A2, AN, n sucesos de S, con probabilidad de A sub I distinto de 0. Es decir, todos los eventos A1, A2, AN tienen que ser distintos de vacío, tales que forman una partición de S, es decir, que la unión de esos A sub I me da S, y la intersección de A pares de eventos A sub I es una intersección vacía, es decir, son eventos disjuntos 2 a 2. Dado además un suceso B que pertenece a partes de S, tal que la probabilidad de B es mayor que 0. En definitiva, que nos digan que la probabilidad de B es mayor que 0 significa que la probabilidad de B tiene que ser distinta de 0, B tiene que ser distinto de vacío. La probabilidad posterior de un suceso A sub K cualquiera con probabilidad positiva es la probabilidad A sub K dado B es igual a la probabilidad de A sub K por la probabilidad de B dado A sub K sobre la sumatoria de la probabilidad de A sub I por la probabilidad de B dado A sub I. En general, llaman a las probabilidades de A sub K, ¿sí?, probabilidades a priori a que ocurre el evento B, y a las probabilidades que se obtienen a partir de Bayes A sub K dado B, es decir, a las nuevas probabilidades A sub K, se las llama a posteriori. Veamos la demostración. Tenemos que partir de todo el contexto de Bayes, en donde tenemos n eventos de probabilidad distinta de 0 y que forman una partición en el espacio muestral S, y además un evento B que tiene una probabilidad distinta de 0. Debemos probar esta igualdad. Este teorema lo vamos a demostrar siguiendo este recorrido. Vamos a partir del primer miembro y vamos a llegar al segundo miembro. El contexto de Bayes ya lo conocemos. Tenemos a la partición en S con los eventos A1, A2, AN y B que es un evento cualquiera con probabilidad distinta de 0. Bueno, si partimos de la probabilidad sub K dado B, por definición de probabilidad condicional, es el cociente entre la probabilidad de A sub K intersección B sobre la probabilidad de B. Luego, en el numerador, vemos que hay una probabilidad conjunta, que por definición de probabilidad conjunta es la probabilidad A sub K por la probabilidad de B dado A sub K. A esta expresión la vamos a llamar 1. Debemos obtener, a partir de probabilidad de B, la expresión que tenemos en el denominador. Vamos a expresar a B como la unión de n eventos que son disjuntos 2 a 2. Estos eventos, ¿cómo los obtenemos? Al evento B, lo que hacemos es expresarlo como la unión de B interceptado a 1, unido a B intersección a 2, unido B intersección a 3, y así hasta B intersección a N. Esta unión la podemos expresar a partir de un operador unión y decir que es la unión de I de 1 a N de los A sub I intersección B. Nuevamente, acá vamos a probar que esa unión es disjunta. Disculpen, la unión es disjunta. Mira,
Hacemos la intersección de estos eventos. Es decir, vamos a tomar dos eventos cualesquiera, si es distinto de J, y por conmutativa de la intersección y asociativa de la intersección, podemos expresar esa intersección como la intersección de A sub I intersección A sub J, intersección B, intersección B. Pero resulta que B intersección B es B. Y por datos, por el enunciado, ¿sí? Por los datos que iniciamos del teorema, los eventos de S, que son los conjuntos A, los eventos A, son disjuntos 2 a 2. Es decir, que esto es igual a vacío. Nos queda vacío intersección B, que es vacío. Aplicamos probabilidad miembro a miembro, probabilidad de B igual a probabilidad de esta unión, y por propiedad de probabilidad, si 2, tenemos la probabilidad de una unión disjunta 2 a 2 de eventos de S, por lo tanto eso es igual a la sumatoria de las probabilidades de cada uno de los eventos. Finalmente, esta probabilidad conjunta la podemos expresar como la definimos, que es la probabilidad de A sub I por la probabilidad de B dado A sub I. Observemos que lo que obtenemos en este momento es exactamente el denominador del teorema de Bayes. Finalmente lo que hacemos es reemplazar 2 en 1, es decir, reemplazamos a la probabilidad de B por la expresión obtenida y llegamos a demostrar el teorema de Bayes. El denominador de este teorema, es decir, tener el mismo contexto planteado para Bayes, y obtener que la probabilidad de B es igual a esta sumatoria, recibe el nombre de teorema de las probabilidades totales.